Aleluya. Dios bendiga a cada uno de nuestros hermanos y hermanas que en esta noche se han dado cita. Vamos, por favor, a disponernos a meditar en las Sagradas Escrituras. Para ello les invito a abrir sus Biblias. Vamos al Nuevo Testamento en la carta a los Romanos, capítulo número 2. Carta a los Romanos, capítulo número 2. Vamos a leer del verso 5 al 6 y de ahí nos concentraremos en los versos subsiguientes, en 4 versículos posteriores a ese. Vamos a leer verso número 5 y versículo número 6. ¿Lo tiene? Romanos 2, versos 5 al 6. Y leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, adesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Verso 6, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Amén. Hasta ahí la lectura. Vamos por favor a inclinar nuestro rostro y hagamos una oración. Padre celestial, nuevamente nos encontramos aquí en tu casa, dispuestos, oh Dios, no solamente para meditar en la Escritura, sino para considerar a través de ella cuál es el consejo que tú tienes para mi vida. Permíteme pues, oh Dios, Señor amado, que sea en esta noche tu Santo Espíritu ministrando, Padre, cada una de nuestros corazones, nuestras vidas, a cada uno de nuestros niños que también se han dado cita en este lugar y se encuentran ya en la parte superior, disponiéndose para poder, oh Dios, recibir de parte tuya también el maná que tú has reservado para cada una de sus pequeñas vidas. Señor amado, que en esta noche, oh Dios, nuestro espíritu pueda ser rica y poderosamente bendecido. Ponemos pues en tus manos y que sea el Espíritu en el nombre. Amén y amén. En Romanos, estamos capítulo número 2, hemos leído verso 5 al verso número 6, ¿sí? Recordando que el texto viene de un contexto que ya previamente ha estado en el estudio de estos días jueves, recordando que viene la Escritura hablándonos acerca del no juzgar, ocupando el lugar de Dios a la hora de dar una sentencia a un hombre que está bajo nuestra misma condición. Pablo hizo alusión de que ningún ser humano puede ocupar el lugar de Dios para poder someter a otro y dar sobre él un dictamen final. Eso solamente, decía la Escritura, es competencia de Dios y no del hombre, ya que siempre Dios ante todo juicio me refiero, Dios siempre antepone su gracia, su misericordia y, como lo habíamos analizado el jueves anterior, pone también su longanimidad. ¿Quién recuerda lo que significaba este término? ¿Sí? ¿Se acuerda del término longanimidad? ¿Qué significaba? Presencia de ánimo frente a ¿qué? Frente a la adversidad. Dios siempre antepondrá, diríamos, sus mejores virtudes previo a poder dar o emitir un juicio. Pero claro, Dios, si bien es cierto, reconocerá su misericordia, no dejará pasar por alto la culpabilidad de los hombres. De ahí que solamente a través de Cristo podemos ser librados de toda condenación. Pero ya introduciéndonos en el versículo 5 en adelante, porque hoy vamos a estudiar estos pasajes bíblicos, vemos una postura ya de ser renuentes a su gracia. Dice el verso 5, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, adesoras, es como que si se guardase algo para ti mismo, ira para el día, dice ahí, de la ira y de la revelación, o se lo entiende como de la manifestación del justo juicio de ¿quién? Del justo juicio de Dios. Allá en el libro de los Salmos, si me acompaña rápidamente, por favor,
Venga conmigo al capítulo número 62. Quisiera leer, sí, de primera mano este texto de referencia que la misma palabra del Señor nos la pone, sí, a pie de página. Dice la Biblia, libro de los Salmos, capítulo número 62. Sí, libro de Salmos, capítulo número 62. ¿Lo tiene? Dice el Señor desde el verso, sí, número, sí, 11 al 12, lo siguiente: una vez habló Dios, dos veces he oído esto, que de Dios es el poder. Verso número 12, y tuya, oh Señor, es, que nos dice, y eso es lo que obviamente viene hablando el contexto del verso 5 al 6, y tuya es, sí, la misericordia, y aún menciona, porque tú pagas, sí, tú pagas a cada uno conforme a qué dice la Escritura que nos paga, conforme a su obra. Y esto, si Dios lo pone como una recompensa justa a lo que el hombre merece. Cuando se habla de conforme a su obra, es una recompensa equivalente a lo que el hombre sí debe de recibir. Pero Dios, mi amado hermano, nos ha dicho, y de hecho si usted avanza conmigo al mismo libro de Romanos, pero un poco más adelante, venga conmigo por favor al capítulo número 3, versículo, número 6, capítulo número 6. Miremos por favor el versículo 23. Este verso obviamente es sumamente conocido, pero es necesario saber qué es lo que Dios va a pagarle al hombre, ¿sí? ¿Qué es lo que el hombre merece, ¿sí? En función de esa, ¿sí? De esa retribución que Dios va a dar. Dice la Biblia en Romanos capítulo 6, verso número 23, porque la paga, ¿sí? O el salario, como usted lo quiere entender, la paga del pecado es muerte, pero también como contraparte, dice la Biblia, más la dádiva, ¿sí? O el regalo de Dios es vida eterna. Pero ¿para quiénes? Para los que, dice la Biblia, están en ¿quién? En Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahora, tengo de parte de Dios para el hombre dos tipos de recompensa: la muerte y la vida. Sí, la muerte, sí, y la vida. La muerte como pago del pecado y la vida como pago o como dádiva, pero en Cristo Jesús. Pero el hombre, para poder recibir la muerte, ojo, debe de permanecer en su pecado. Pero para recibir también la vida, debe de permanecer en Cristo Jesús. Ahora, cuando uno retrocede al libro de Romanos capítulo número 2, que es el texto que estamos obviamente tomando para enseñarlo en esta noche, en el versículo número 5 vemos una postura, a la verdad, tajantemente o inclinado, totalmente hacia el mal. Dice la Biblia, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido. El arrepentimiento juega un papel importante a la hora de definir qué pago dará Dios al hombre. Un hombre que no se arrepiente de su maldad obviamente queda sujeto a un solo salario. La paga del pecado es la muerte, y esa es conforme a la obra que el mismo hombre ha querido cosechar. Dice la Biblia en el versículo número 5 que se adesora un alma que no se arrepiente, adesora o guarda un tesoro para sí mismo, ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Usted reconoce, creo que si me acompaña rápidamente al libro de Apocalipsis, solamente lo quiero ver como una pequeña referencia y volveré a retomar el capítulo 2 de Romanos. Venga rapidito por favor al último libro de la Biblia. ¿Lo tiene? En el versículo número 15 dice el Señor del capítulo 20, hablando del justo juicio de Dios. Dios tiene por ejecución darle a todo hombre que no está arrepentido, y por ende, si no está en Cristo, no estará en el libro de la vida. Dice la Biblia en el versículo número 15, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Y eso es considerado en la Biblia como la muerte, pero la muerte
segunda, o lo que se podría entender como la muerte eterna. El hombre tiene dos clases de muerte, ¿sí? O bien, hay quienes lo estipulan en tres: la muerte en la carne, la muerte espiritual y la muerte segunda o la muerte eterna. Pero todo esto, obviamente, sí, si bien es cierto, tiene un solo denominador común, que es la muerte. Sobre el creyente, la muerte tiene su excepción. Un cristiano o un creyente sí puede llegar a morir solamente en su carne, sí, pero no en su espíritu, y no le afectará la muerte segunda, que es la muerte eterna. El creyente tiene la salvedad de que ninguna condenación habrá para los que están en Cristo Jesús. La dádiva de la vida eterna será su recompensa de acuerdo a ese justo juicio de Dios. Cuando retomamos pues la carta a los romanos, quisiera ahondar básicamente en qué. ¿Por qué un corazón puede llegar a tener una, diríamos, actitud de rebeldía frente a su propio pecado, frente a su propio estado o situación, manteniéndose en el pecado? No sé, mi amado hermano, pero hay quienes a veces se asombran de cómo un muchacho, hablando del entorno en el cual nosotros vivimos, cómo un muchacho puede hacer de su vida una vida, diríamos, paupérrima, tratando de vivir básicamente como que si fuese un animal de la calle. No es, mi amado hermano, de pronto para nosotros algo extraño ver a muchachos que un día pertenecieron a un hogar, que pertenecieron a una familia, que tuvieron de pronto buenos proyectos para él, pero que hoy por hoy usted los ve recogiendo basura, los ve prácticamente, sí, lánguidos, casi hueso y pellejo, y esclavizados, sí, por una droga. La pregunta es, ¿ellos querrán salir de ese estado? Muchos podrían decir que sí, pero no logran salir de su estado. Permanecen, sí, en su estado. La pregunta es, ¿ellos podrían salir de ahí? Muchos dirán, bueno, sí. Otros dirían, no lo sé. Otros dirían simplemente un no rotundo. Pero ¿qué hace la diferencia entre alguien que puede salir de esa vida de pecado o permanecer en ella? Mi amado hermano, el arrepentimiento y la aceptación de esa alma de Cristo, solamente a través de Cristo se pueden llegar a romper esas ataduras que ellos por sí solos no la pueden destruir. Ahora, cuando vamos al versículo número 5, dice la Biblia que hay factores determinantes. La primera de ellas es que el corazón se ha endurecido, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido. Un corazón insensible no puede arrepentirse. Eso es un punto muy válido en la Biblia que debemos de considerar. Un corazón que está duro, que se encuentra renuente a que la palabra de Dios, si penetre, no podrá tener acceso a la gracia. Mi amado hermano, creo que ya veíamos, sí, allá en el libro de Jeremías, si no me falla la memoria, y quisiera recordarlo, sí, rápidamente. Acompáñeme a la Biblia, por favor, y mira lo que nos dice allá en el libro de Jeremías. Venga conmigo, mi querido hermano. Sí, veamos un texto de referencia en ese precioso libro. Libro de Jeremías. ¿Lo tiene? Déjeme ubicarlo también yo por acá. Capítulo número 7, verso 23 al 24. Este texto yo lo di la semana pasada para poder entender por qué el corazón puede llegar a hacerse tan duro. ¿Lo tiene? Libro de Jeremías, capítulo número 7, verso número 23 al 24 nos dice, ¿ya lo encontró? Mas esto les mandé diciendo, escuchad mi voz. Y usted sabe que la voz de Dios viene a través del oír su palabra. Y seré a vosotros por Dios y vosotros me seréis por pueblo. Y dice ahí, y andad en todo camino que os mandé para que os vaya bien. Ahora, eso fue el consejo de Dios para el pueblo. Verso 24, ¿qué pasó? Y no oyeron ni inclinaron su oído, antes caminaron
en sus propios consejos. Y ahí menciona esta frase. En la dureza de que caminaron, el pueblo, en la dureza de su corazón, y le da un adjetivo, malvado, y fueron hacia atrás y no hacia adelante. Claro, esta última expresión de Dios es una expresión alegórica. Fueron hacia atrás, no que el hecho de caminar hacia atrás sea pecado, pero se habla como que de volver nuevamente a las obras que un día Dios sí las deshizo por su poder. Es decir, Dios los libró de la mentira, ahora caminaban en verdad, pero decidieron nuevamente ir hacia atrás, es decir, incurrir nuevamente en la mentira. Mi amado hermano, el corazón si tiene básicamente, diríamos, la determinación de establecer si se arrepiente o no para aceptar la gracia. Claro, yo entiendo por la Biblia, como ya se analizaba en otros pasajes, que el corazón solo puede ser tocado por el Espíritu Santo para que pueda tener conciencia de pecado. El hombre como tal, si no recibe de Dios su llamado, muy difícilmente podrá inclinarse para un arrepentimiento sincero. Cuando uno avanza pues por la Escritura al capítulo 2, versículo número 6, nos dice: el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. En el verso 7 nos dice vida eterna, y en el versículo número 8, leo la parte inicial, nos dice pero ira y enojo. Sí, estas son las recompensas de Dios. En el verso 7, en la primera frase dice vida eterna, y en el versículo 8, en la primera expresión dice pero ira y enojo. Dios tiene estas dos recompensas, a diferencia de que muchos dicen de que Dios es solamente amor. La palabra revela que sí, según el carácter de Dios, es amor para los que están en Cristo, pero es ira o juicio para los que no están en Cristo. Dice la Escritura, ira sí, y enojo, obviamente, ¿con quiénes? Con los contenciosos y los que no obedecen a la verdad. En el verso 7 nos dice que de vida eterna los que perseverando en bien hacer buscan gloria, buscan honra e inmortalidad. Ahora, me concentro obviamente en el punto más duro: los corazones que recibirán juicio de Dios. ¿Por qué lo recibirán? Cuando uno va por la Escritura, y venga conmigo a la primera carta de Timoteo, en el capítulo número 5, primeramente veamos qué dice el verso 20. Porque cuando vamos a la Biblia, si vemos, mi amado hermano, por todo el capítulo 2, porque así se empieza básicamente, es que Dios está hablándole a la iglesia. En la primera carta de Timoteo, capítulo número 5, vayamos por favor al versículo número 20. Hay un ingrediente especial en ese verso. Dice la Biblia, a los que persisten. ¿En qué? A los que persisten en pecar, repréndelos. Y 1 Timoteo 5:20, a los que persisten en pecar, ¿a dónde nos empuja el Señor? Dice la Biblia, repréndelos delante de todos, para que los demás también logren ¿qué cosa? Teman, logren temer. ¿Pero temer a qué? Temer solamente a Dios. ¿Temer a qué más? A la vergüenza que se pueda llegar a experimentar siendo desenmascarados de esa vida de hipocresía. Mi amado, obviamente que de esto poco o nada se habla en la iglesia, porque cuando uno, diríamos, ve el texto allá en los evangelios, cuando se habla de que no se debe de juzgar, mucha gente puede decir, es imposible que alguien me pueda reprender en público y mucho menos dejarme en ridículo, porque la palabra de Dios nos dice que no debemos de juzgar a nadie. Pero esto no se refiere a un juzgamiento de juicio, sino a un juzgamiento de ¿qué? De poder hacerle ver al hermano su error y ayudarlo. Sí, mi amado hermano, es lo que usted hace en casa con sus hijos. Usted en casa coge a su hijo que de pronto no le está obedeciendo y le pregunto, ¿le llama o no le llama la atención a usted?
¿Verdad que sí? Si no se ha comido todo y deja las verduras y deja lo que usted sabe que para él es alimento, ¿le llama o no le llama la atención? Por supuesto que sí. Y nadie podría decir, uy, me está juzgando. No, no. Él te está exhortando, te está llamando la atención para que hagas lo correcto, lo que conviene hacer. En la vida espiritual, en medio de la iglesia, pasa lo mismo. Si alguien no está viviendo la palabra y obviamente su ofensa, sí, que no solamente le afecta a él, sino que expone a que otros puedan seguir su mal ejemplo, esto es, mi amado hermano, sí, un causal para poder llamar la atención públicamente. Mira cómo lo dice la Escritura. Acompáñenme por favor al Evangelio de Mateo. Quisiera ver un texto que el mismo Señor nos dejó como referencia, porque obviamente la palabra de nuestro Dios sí contempla esta situación. Vayamos sí, al Evangelio de Mateo. Acompáñenme por favor sí, al primer Evangelio. En el Evangelio según San Mateo. Déjeme ubicar el texto que se me extravió, pero ya lo ubico un ratito, un segundito. Capítulo número 7, empecemos por ahí. Capítulo número 7. Evangelio según San Mateo, capítulo número 7. ¿Lo tiene? Tenemos como prefacio ahí el juzgar a quienes. El juzgar, sí, a los demás. Nos dice el Señor de primera mano, sí. No juzguéis para que no seáis juzgados. Versículo número 2. Porque con el juicio con que juzgáis, ¿qué nos dice el Señor? Seréis también juzgados. Esto lo vimos, me acuerdo, en la enseñanza primera, sí, del mismo libro Romanos capítulo 2. Y con la medida con que medís, dice ahí, os serás medido. Versículo, sí, avanzo por favor en la escritura. Sí, más adelante, venga conmigo mi querido hermano a Lucas capítulo 17. ¿Lo tiene? Verso número 3, nos dice el Señor, mirad por vosotros mismos. Sí, esta expresión, mi amado hermano, no solamente se va sí, a la individualidad del hermano, sino de una manera colectiva, todos los que conforman la iglesia. Mirad por vosotros mismos. Mira que estoy hablando acerca del juzgamiento. Dice la Escritura, si tu hermano, ¿sí? Ya no hay uno solo aquí inmiscuido, hay dos o hay más de uno. Si tu hermano, ¿lo tiene? Verso 3. Si tu hermano pecare contra ti, ¿qué te dice la palabra que debes de hacer? ¿Qué dice la Escritura ahí? Llámale la atención, eso es reprender. Si reprender no es necesariamente si coger y darle a alguien de pronto un castigo. Dice repréndele, llámale la atención. Y si se arrepintiere, ¿cuál es la postura del ofendido? Perdónale. Versículo número 4. Y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviere a ti diciendo, me arrepiento, ¿cuál debe de ser todavía nuestra postura para con él? Perdónale. Ahora, el punto de Romanos en el capítulo 2, verso número 5 en adelante, que es lo que venimos leyendo, es ¿qué pasa si el hermano no se arrepiente?
¿Qué pasa si el hermano no quiere entrar en razón? ¿Qué pasa si ese hermano que ha ofendido no solamente a otro hermano en la fe, sino que de pronto si tiene un mal testimonio y no quiere buscar en Dios su restauración? Entonces, ¿qué debo hacer con el hermano? Eso es lo que justamente nos dice Timoteo capítulo 5, que decía el versículo número 20. Si el hermano persiste en pecar, ¿qué debemos de hacer? Llamarle la atención. Si volvamos por favor a Timoteo capítulo 5 versículo número 20. A los que persisten en pecar, es decir, usted llama la atención, usted quiere restaurar la vida del hermano, pero él, como dicen muchos, no se deja. Dice la Biblia, repréndele, sí, delante, pero ya no de quién. No delante tan solamente de mí. Mira que la Biblia tiene un proceso. Si tu hermano está mal contigo, ve tú a solas con él y llámale la atención. Si él se arrepiente, has ganado a tu hermano. Si se mantiene en la situación, llamas 2 testigos, ¿verdad? Que la Biblia así lo enumera. Y si aún así no levanta cabeza, entonces hay que exponerlo delante de ¿quién? De toda la congregación. Y la Biblia me manda a tenerlo inclusive como que si fuese un gentil o un incrédulo. Verso 20 nos dice: a los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos, es decir, de toda la iglesia, para que los demás de la iglesia, obviamente, puedan llegar a ¿qué? A temer. De pronto, de primera instancia, a temer a Dios. Y segundo, a temer al sí ser descubiertos y obviamente quedar avergonzados. Dentro de la carta a los Romanos, que es el texto que nos compete en esta noche el estudio, nos dice que el Señor, si en el versículo número 8, dará ira, dará enojo a los que son contenciosos. Ahora, el término contencioso viene del verbo contenciar y significa atajar, que sí es importante el significado, atajar el avance y aún más dice impedir el desarrollo de algo o de alguien. Repito, atajar el avance, como lo que hace de pronto un arquero, ¿verdad? Ataja de pronto un tiro. Dice atajar el avance, impedir el desarrollo de algo o alguien. Y tiene, sí, 2 sinónimos que son válidos: impedir o reprimir. Eso es lo que significa el término contencioso. Alguien que no ayuda a ser un facilitador, sino un impedimento para el evangelio. Dice la Biblia que Dios dará ira y enojo a los que son contenciosos, los que no permiten que se avance. Y aún más, también dará ira y enojo a los que no obedecen ¿a qué? No obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Ahora, hay 2 textos bíblicos de referencia acerca de las características de estos hombres que viven una vida desordenada y no inclinan su corazón a un arrepentimiento sincero. Vayamos por favor a la carta a los Efesios, en el capítulo número 4. Carta a los Efesios, capítulo número 4. Veamos si este texto de referencia. Efesios capítulo número 4. ¿Lo tiene? Carta a los Efesios, capítulo número 4. ¿Ya lo encontró? Leo desde el verso 17 al verso 19. Esto pues digo y requiero en el Señor, o esto busco en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Verso número 18. ¿Cómo andan aquellos? Ellos tienen, dice la Biblia, el entendimiento entenebrecido o oscurecido. Son ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza ¿de qué? La dureza de su corazón. Verso 19. Ahora, aquí es donde quisiera hacer énfasis. Los cuales, después que perdieron, y mira qué interesante, los cuales después que perdieron, ¿qué cosa perdieron? Ahora, ¿cómo alguien puede llegar a hacerse duro de corazón?
Cuando se comienza a perder, ¿qué cosa en el corazón? Sensibilidad. Dirá cualquiera, mire, y esto le puede pasar a cualquiera en trabajos manuales. Aquella persona que de pronto tiene la costumbre de agarrar un serrucho, por ejemplo, ¿sí? Las primeras veces que si cogerá el serrucho y la madera y la comenzará a cortar, su mano va a aparecer en su palma de la mano de a poco por el uso de estas herramientas. Va a aparecer, sí, a manera de ampolla, se va a lacerar y se va a lastimar. Pero si sigue usando en este caso el serrucho, su mano de a poco va a comenzar a hacerse callosidad dentro obviamente de la misma mano, de la palma de la mano. Y esto obviamente provocará que con el uso de los años él ya no sienta, ¿qué cosa? Al coger un serrucho, ya no sienta dolor. Lo mismo le puede pasar a alguien que ha tocado guitarra. Si alguien ha experimentado tocar guitarra por algún tiempo considerable, las primeras veces que agarra la guitarra, sobre todo con la mano izquierda en la yema de los dedos, las primeras veces que toca, las yemas de los dedos van a comenzar a doler de una manera bastante, diríamos, intensa. Pero con el uso, si uno continúa y continúa, entonces en las yemas de los dedos se hacen callos. Es decir, que se pierde la sensibilidad. ¿A qué? Al dolor, ¿sí? Al apretar las cuerdas. Ahora, estos son solamente referencias. Espiritualmente hablando, tenemos algo muy semejante a esto. Una persona, dice la Biblia en el versículo 19, ¿sí?, que pierde toda sensibilidad. Ahora, ¿sensibilidad a qué? ¿Sensibilidad a qué? ¿A qué? A la palabra de Dios. Ya el mensaje de Dios para él no tiene, diríamos, si no digo ni la importancia, ya no tiene el poder con que él antes la asimilaba. Para él ya el mensaje de Dios, para él el arrepentimiento, para él las demandas de Dios para la santidad ya no tienen su valor. Él ha perdido todo tipo, como lo dice la Escritura, de sensibilidad en su alma. A él le da lo mismo ver a un hombre en necesidad o ver un hombre de pronto bien vestido. A él ya no le causa extrañeza. En él ya no hay un dolor interno donde se comience a apiadar de la necesidad de los demás. Mi amado hermano, en función de esto dice la Biblia que los hombres, al perder sensibilidad, mire, como cosa consecuente, se entregan. ¿Sí? Ve el texto ahí, versículo número 19. ¿Se entregan a qué? Porque han perdido la sensibilidad. Ya no creen en la pureza, ya no creen, mi amado hermano, en la santidad. Ahora simplemente se concentran en qué? En la lascivia. Dice la Escritura, ¿sí? Se entregan a la lascivia para cometer con avidez. Ahora, ¿qué significa el término avidez? Apunte, por favor. A mí siempre me interesa tener los significados claros para poder entender la profundidad de lo que Dios quiere decirnos. Sí, la avidez es la ansia o el deseo fuerte e intenso de tener o de conseguir algo. Eso es avidez, lo repito. Es la ansia o el deseo fuerte e intenso de tener o de conseguir algo. Ahora, el término avidez como tal puede ser interpretado, sí, tanto en el área positiva como en el área negativa. En lo positivo, alguien puede tener mucha avidez del Espíritu Santo. Puede tener mucha avidez de querer ser santo. Pero también hay quienes pueden tener con avidez el querer ser perversos, malos. En ese sentido, la Biblia me dice en el verso 19 que aquellos que perdieron toda sensibilidad se entregan a la lascivia, que es los deseos obviamente de la carne, para cometer con ansia, con ese deseo fuerte, toda clase de, ¿qué dice la Escritura? Toda clase de impureza. El corazón está endurecido. Y claro, un corazón endurecido no está viendo si tiene hijos, no está viendo si hay niños chiquitos, no está viendo si la mujer lo está esperando en casa. Él simplemente ha quedado en sí mismo en dar satisfacción plena a su carne.
Bien dicen, mi amado hermano, que sí, madre a veces hay una sola, pero padre dicen muchos que pueden ser cualquiera. Pero esta expresión muchas veces la usan por el desamor que se puede llegar a gestar en el corazón de ¿quién? Del hombre. Se pierde sensibilidad. Mi amado, un corazón sensible es un corazón que ama. Un corazón que sí sensible es un corazón que vela, que cuida. Un corazón insensible le da igual ver de pronto a un animalito, si botado en la calle, lo ve y pasa de largo y dice, no es mío. Mi amado hermano, una persona sensible al espíritu, a la palabra, siempre estará, mi amado hermano, buscando oportunidad para hacer lo correcto. Hay otro texto bíblico, mi amado hermano, que también la palabra de Dios nos resalta en esta noche. Y ese se encuentra en la primera carta a los Corintios. En el capítulo número 5, mira lo que nos dice el Espíritu Santo. Por eso es que Dios dará ira y enojo a los que sí son contenciosos, ya vimos ese término, y que no obedecen a la verdad. En la primera carta a los Corintios, en el capítulo número 5, primera carta a los Corintios, capítulo número 5, mire con detenimiento desde el verso 9. Lo curioso de todos estos versículos bíblicos es que, mi amado hermano, se hablan de los creyentes que si por alguna razón se apartaron de la fe. Y mira lo que nos dice el verso número 9 al versículo número 11. Os he escrito por carta, ¿lo tiene? Que no os juntéis, y eso está más que entendido, que no os juntéis ¿con quiénes? Con los fornicarios. No absolutamente, y mira lo que dice el Señor, no absolutamente con los fornicarios de este mundo. Es decir, como que Pablo o el Espíritu Santo ve dos clases de fornicarios. Sí, los fornicarios que simplemente diríamos, uno obviamente espera ver allá afuera donde la gente no tiene la gracia de Cristo. Pero, oh sorpresa, hay fornicarios que están dentro de la iglesia. Es decir, que el hecho de que vengan a la iglesia o los vea con una Biblia no significa que en ellos no exista este apego desordenado de la carne. Mira lo que dirá más adelante el texto. No absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los ávaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso, ¿qué dice ahí la palabra? O sería necesario salir del mundo, porque a la verdad toda la tierra está plagado de aquello. Verso 11, entonces, ¿a qué se refiere? Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, aquí viene el asunto, que ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario, avaro, idólatra, maldiciente, borracho, ladrón, con el tal ni aún comáis. O sea que hay dos tipos de pecadores, por así decirlo. Pecadores que son inconscientes de su pecado y pecadores que son conscientes de su pecado. ¿Pero por qué pecan? Porque perdieron toda sensibilidad por la dureza de su corazón. Para ellos, mi amado hermano, el juicio de Dios, la ira de Dios no se tarda. ¿Sí está entendiendo el texto bíblico? Mi amado, aún en la primera carta del apóstol Pedro, recordando que el Señor nos dice, con los tales ni siquiera comáis. ¿Por qué? Porque se llaman, ¿qué cosas se llaman? Dice el versículo 11, se llaman hermanos. Son hermanos, pero también son borrachos. Son hermanos, pero siguen en fornicación. Mucha gente, amado hermano, no quiere, ante los ojos de Dios, diríamos, legalizar su situación delante del cielo. Porque esto no se trata solamente de cumplir con las leyes terrenales. Tiene una esposa, tiene una mujer, tiene un marido, tiene un hombre que tienen años con ellos, pero no arreglan su situación. La pregunta es, ¿qué está esperando? ¿Cuántos años tiene con ella? ¿Cuántos años tiene con él?
5 años, 10 años, 15 años, tienen hasta hijos, tienen familia, pero todavía no formalizan su relación delante de ¿quién? Del Señor. La pregunta es, ¿qué estamos esperando? ¿Sí me entiende? No haga lo que el mundo hace. El mundo por ignorancia hace esto. Pero los hijos de Dios, si vinieron así, tratan hasta lo sumo de arreglar su situación delante de ¿quién? Delante del abogado, no, delante de Dios. Y claro, queriendo agradar a Dios, legalizan su situación terrenalmente hablando. Sí, no se puede decir, hermano, yo soy cristiano y todavía me gusta de vez en cuando alzar el codo. ¿Sí me entiende? Eso no aplica en la vida de un creyente que está regenerado o está en el proceso de la regeneración. Solamente alguien que ha perdido la sensibilidad del temor de Dios, entonces se entrega a los placeres de la carne. Pero no así hemos aprendido de Cristo. Ahora, mira lo que nos dice aún más en la primera carta del apóstol Pedro. En el primer capítulo, más adelante, por favor. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo número 1. Mira con detenimiento, mi amado hermano. En el versículo número 17. Primera carta de Pedro, capítulo 1, verso número 17 y 18. Mira lo que nos dice el Señor. Esto nos confronta, la verdad. ¿Lo tiene? Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas, ¿qué hará? Juzga según la obra de cada uno. Coordina, creo que perfectamente con Romanos 2, versículo 5, ¿verdad? Dice la Biblia, si conducíos, o sea, porque la iglesia sabe que nosotros que invocamos a Dios, ¿verdad? Así como los que no lo invocan, igual Dios que hará con los que invocan su nombre y con los que no invocan su nombre. A todos nos llevará a juicio. Claro, los que invocan su nombre y obedecen serán exentos de la retribución de los pecadores. Para nosotros, como lo hemos visto, habrá qué cosa de acuerdo a Romanos 6, 23, ¿qué habrá? Para los que están en Cristo Jesús, habrá dádiva ¿de qué? ¿Qué dádiva Dios nos tiene? Vida eterna. ¿Sí? ¿Qué dice el verso número 17? ¿Sí? Conducíos, en la parte final, en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Un peregrino es un hombre que camina sin lugar fijo, buscando un lugar fijo, pero el lugar fijo de la iglesia no está aquí. El lugar fijo de la iglesia está allá arriba. Y eso obviamente es un término simbólico cuando habla de peregrinación. Sí, los creyentes tienen una casa donde vivir, sí. Cristo también la tenía. Cristo cuando le dijo a aquel que le vino a buscar diciendo, Señor, ¿dónde vive? Él le dijo, sí, no tengo un lugar donde depositar mi cabeza, pero sí tenía donde vivir. Él se refería a que no hacía de esta tierra un lugar o una morada permanente. El Señor tenía donde dormir, tenía donde comer. El problema, mi amado hermano, es que Él no hacía de estas cosas un ancla, ¿sí? No hacía un pare para su ministerio. Él no depositaba su fe en estas cosas. Mi amado hermano, el creyente ha de vivir todo su tiempo de vida cristiana ¿en qué? En un temor reverente, obviamente, todo el tiempo de nuestra peregrinación. Verso 18, sabiendo, ¿qué cosa? Y esto es lo que nos ayuda, nos impulsa a mantener la sensibilidad espiritual. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir. La borrachera es algo vano. La fornicación es algo vano. La avaricia es algo vano. Todo aquello que se nombraba en el texto anterior son simplemente vanidades, cosas pasajeras. Dice el pasaje bíblico, sí, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual
recibisteis, porque eso nos enseñaron. Eso lo adquirimos por tradición muchas veces. Lo recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como lo son, ¿qué cosa? El oro o la plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Versículo número 20, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de ¿quiénes? Por amor de nosotros. Ahora, vueltos por favor a la carta a los Romanos, entendemos, mi amado hermano, que ese juicio de Dios será obviamente justo. En el verso 7 yo anticipaba esto: dará vida eterna a los que perseverando. Y eso es lo que de pronto la iglesia no quiere, sí, en modo alguno, hacer fuerza. La vida cristiana es una vida de perseverancia. ¿Perseverancia en qué? En la oración, por ejemplo. Un creyente debe permanecer en oración. Dirán muchos, pero ¿para qué orar, hermano? ¿Pero para qué ese sacrificio? Si ya Cristo hizo los sacrificios. Sí, Cristo hizo el gran sacrificio para salvarnos. Pero para ser santificados debemos de ejercitarnos en estos ejercicios. La oración. Hay que perseverar en la oración. Decía acerca de la iglesia primitiva que ellos perseveraban en oración y también ¿en dónde? En la casa de Dios. Cada día. Cada día perseveraban en oración. Cada día perseveraban en el templo. Venga conmigo, por favor, a la carta de los Hechos de los Apóstoles. Quisiera recordar un texto que usted creo que ya lo reconoce también. Venga conmigo, por favor, al libro de los Hechos, libro de Hechos de los Apóstoles. Libro de Hechos de los Apóstoles. En el capítulo número 2. ¿Lo tiene? Versículo número 46. Hechos de los Apóstoles. Capítulo número 2. ¿Lo encontró? Verso número 46. Dice el Señor, y perseverando. ¿Lo tiene? ¿Sí va ahí? Y perseverando. ¿Cómo lo hacían? Unánimes, es decir, unidos. Cada, ¿qué dice ahí? Esto es subrayelo, porque hay muchos que dicen, no, es cada mes que se viene a la iglesia. No. ¿Qué? ¿Cuánto tiempo? Cada día en el templo y partiendo el pan. Eso es comunión, obviamente, entre los demás, entre los unos y los otros. Partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría. Y dice ahí, ¿y con qué más? Y sencillez de corazón. Mire, esto obviamente es un mero ejemplo de las muchas cosas en las que el creyente debe de ¿qué? De perseverar. Ya en las cartas de Pablo se dirá que la iglesia debe de orar sin cesar. Eso es perseverando en la oración. Mi amado hermano, en estas cosas Dios se goza en lo suyo. Y cada vez que lo hacemos, mi amado hermano, recordemos que vamos a recibir la justa recompensa por ello. Bien dice la Escritura en Romanos capítulo número 2, versículo 7, que Dios nos dará vida eterna a los que perseverando en bien hacer, buscan. ¿Qué busca el creyente con estas cosas? Salvación no, porque ya Dios nos las dio a través del sacrificio de Jesús. Pero ¿qué vendrá aparte de esto? Buscan gloria, buscan honra y buscan ¿qué otra cosa más? E inmortalidad. Pero la inmortalidad no solamente es de no morir, sino en que se nos recuerde, mi amado hermano, en este mundo, habiendo dejado, sí, una huella.
con nuestra forma de vivir. Mira que hay mucha gente que ha muerto, pero que aún así la gente la recuerda. Por obras, en este caso, o por actos de valentía o de alguna situación sobrenatural, digamos, un poquito especial que dejaron. ¿Quién no recuerda, por ejemplo, a Cristóbal Colón? Y no me refiero a cosas espirituales. ¿Por qué se lo recuerda? ¿Por qué? Por el logro que hizo. Descubrir, ¿qué cosa? América. ¿Quién no recuerda a Simón Bolívar? Un liberador, un libertador, ¿verdad? De cinco naciones. Mi amado hermano, estos hombres en lo secular dejaron una marca. Y si se habla de usted, ¿qué se podría decir? Mi amado, es verdad, de pronto sobre usted no se escribirá en la tierra libros, pero en el cielo, cada vez que usted, mi amado hermano, hace la voluntad de Dios, deja una huella. Porque de pronto no lo conoce, de pronto el barrio, no lo conoce la ciudad, pero sí lo conocen sus hijos. Amén. Sí lo conoce su esposo, sí conoce su esposa, su forma de vivir. Y basta que honre al Señor en su vida, dentro de sus cuatro paredes. Eso dará, mi amado hermano, gloria, honra e inmortalidad también. ¿Sí me explico? Esto no se trata de cautivar simplemente para dejar algo sobresaliente, para que otros me vean. Mi amado, a veces la obra silenciosa que hacemos en Cristo recibirá gloria, honra e inmortalidad. Dice pues la Escritura en el versículo 8, pero ira también, la contraparte. Ira y enojo a los que son contenciosos. Recuerda, aquellos que impiden, aquellos que atajan el avance que Dios quiere hacer. Estos son posiblemente los que se obstruyen a sí mismos y obstruyen a los demás. Donde ellos te dicen, si no vamos a predicar. Mira, hay un partido mejor, te espero en Samanes. Estos son muchas veces dentro de la misma iglesia los considerados carnales. Que solo piensan en ¿qué? En eso. En los deleites ¿de qué? De la carne. Usted le está hablando de un ayuno y ellos les están hablando ¿de qué? De una parrillada. Usted le está hablando de ir a evangelizar y ellos les están hablando de ir a pasear. Usted está hablando de pronto de ir a ver niños y él está, mejor vamos a ver los años viejos. O sea, son dos lenguajes diferentes, pero ambos asisten a la misma iglesia. Diríamos que son dos vías en una contraposición terrible. Claro, estos pueden ser piedra de tropiezo para aquellos que sí desean hacer la voluntad de Dios. Han perdido todo tipo de sensibilidad. Hay quienes pueden estar en la iglesia tratando de ver la forma, la manera de traer almas para Cristo. Y ellos, mi amado hermano, están buscando la forma y la manera de no hacer nada para Cristo. Solo para su propio beneficio. Donde hay dinero, ahí están ellos. Donde no hay compromiso, ahí están ellos. Evitando a toda costa de que se los nombre para poder servir. Porque saben que la obra de Dios demanda tiempo, demanda esfuerzo, demanda inclusive dinero. ¿Sí me está entendiendo, mi amada iglesia? A estos, mi amado hermano, dice la Biblia, son contenciosos y no obedecen. No obedecen. Es decir, no se sujetan. Si no lo hacen con Dios, pregunto, ¿lo harán con el pastor? Imposible. Porque están insensibles, perdieron toda sensibilidad. Si no les interesa ni lo que Dios pueda decir de ellos, peor lo que pueda decir otro ser humano. No obedecen a la verdad, sino que obedecen. ¿Sí? ¿A qué? A lo que es injusto, a la injusticia. A ellos Dios ha reservado tribulación, dice el verso 9, angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, al judío primeramente, pero también a quién. Claro, esa era la condición de aquel entonces. Habían, diríamos, dos clasificaciones, judíos y griegos. Sí, en su debido momento también se determinaba como cristianos y gentiles.
Sí, al judío primeramente y luego al griego. ¿Y por qué? Porque primeramente el juicio de Dios comienza ¿por dónde? Por casa. Sí, y primero a su pueblo y luego a los que no son su pueblo. Verso 10. Porque no hay acepción de personas o no hay privilegiados, ¿sí?, para con Dios. Eso es hacer una acepción. Hacer un privilegio, a ponerlo, como cuando a veces pasan en las fiestitas y va el pastor de visita. Al pastor sepárale la presa más grande, dicen. ¿Verdad? Y al hermano, no, mira, si hay una media ala, se la cortas para esa le das al hermano. No. Deben de tratar a todos por igual. Si le va a dar a se la pone al pastor. Mi amado hermano, sí, Dios no hace acepción de personas. Él no hace distinción. Y cuando habla este texto está hablando acerca de su juicio. Dios castigará severamente al mundo, pero también castigará severamente a los que dicen ser cristianos, pero no lo son. ¿Cómo se define esto? Mi amado hermano, tu mismo espíritu da testimonio a tu propia vida si eres de Cristo o no eres de Cristo. Esto tú no necesitas un evaluador, un detector de mentiras, un polígrafo. Tu espíritu reconocerá, sí, a través del mismo Espíritu Santo, si eres o no eres de Dios. Él da testimonio a tu vida si haces la voluntad de Cristo o no la haces. Esto no necesitas que alguien te lo diga. Tú mismo puedes, mi amado hermano, autoevaluarte. Así como lo decía en 1 Corintios hablando acerca de la cena del Señor, recordará. Sí, pruébese cada uno a sí mismo. ¿Verdad? Es como que si usted mismo se hace la pregunta, sí, desde su corazón, acerca de las cosas sentimentales en el hogar. ¿Eres fiel a tu mujer? Pregúntate tú mismo y tú mismo respóndate. ¿Eres fiel a tu mujer? Tú mismo te vas a responder. Claro, si de pronto lo eres físicamente, pero no, dirás, bueno, sí, pero no. ¿Me explico? Así mismo uno se autoevalúa cuando se habla de su relación ¿con quién? Con Dios. Es idéntico. ¿Eres realmente un creyente, diríamos, de avanzada? ¿Eres realmente un creyente que está en el fervor o en el fuego? Dicen muchos los pentecostés, ¿verdad? En el fuego de Dios, está siempre fervoroso. Te mantiene siempre deseoso de las cosas de Dios. O simplemente el mundo es lo que sí es lo tuyo. El mundo es lo que te cautiva. Sí, el mundo es lo que te ha enganchado. Mi amado hermano, Dios hará, sí, juicio, pero también dará recompensa de inmortalidad, de gloria y de honra a los que perseveran. Esto no es de salvación. Esto es, mi amado hermano, de recompensa. Luego de la salvación que Dios ya nos ha otorgado. Amado hermano, tú no puedes pasar, ¿sí?, de año simplemente por pasar. Mucha gente pasó de grado, sí, con las justas. ¿Cuántos pasaban así cada año en el colegio? ¿Ah? Que se graduaban pero así, por un pelo de conejo flaco. Sí, sí. Antes la libreta se calificaba sobre 20, ¿verdad? ¿Se recuerda? Sí, sobre 20, amado hermano. Hay gente que pasaba, porque antes creo que la nota más baja para pasar creo que era 13, 14 creo que era. 15, 14 era, sí. Hay gente que decía, tengo 13.5, me falta 0.5. Y así, se esforzaban ¿para qué? Para el 14. Los creyentes no se esfuerzan para el 14. Los creyentes tienen como mira el 20. ¿Cuántos caminan así en su vida cristiana? Hay gente que camina como que cumpliendo los requisitos más básicos. Apúrate que es domingo y tenemos 2 domingos que no hemos venido. ¡Vamos rápido! Y ojalá que el pastor esté en la puerta y me vea que voy entrando. Porque a veces digo, no lo he visto. Es que usted no me vio. Digo, yo sí fui.
así no es la vida cristiana. Esto no se trata, amado hermano, de ir con la lengua afuera, tratando de decir, ay, sí vine, sí lo hice. Mi amado, esa no es la grandiosa y la gloriosa vida que Cristo nos ha dejado. El creyente debe, amado hermano, manifestar los ejercicios espirituales con alegría. No, para él no es un dolor, no es una fuerza, no es, mi amado hermano, una angustia hacer lo que Dios me dice en su palabra que debo de hacer. Es un deleite. David decía, oh, cuán hermoso y delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía, porque es ahí donde Jehová derrama salvación y vida eterna. Para él era un deleite la palabra. Para muchos, mi amado hermano, la Biblia es un esfuerzo sobrehumano. La abre porque no le queda de otra. Porque dice, bueno, me está viendo mi mujer y mis hijos dicen, ¿no has leído la Biblia? No, si ya lo voy a leer. Y apenas la abre, en los primeros versículos se queda dormido. Mi amado, la palabra es un deleite para el creyente. No sé si a usted le ha pasado, que cuando lee la Biblia con entusiasmo, usted se interna en la lectura, hasta el punto de que usted se ve en las líneas de la Biblia. No su nombre, pero parece ser que uno se transfiere al relato bíblico. ¿Verdad? Eso pasa cuando uno está compenetrado. Cuando uno no está compenetrado con la lectura bíblica, uno lee el texto y termina, ay, no la entiendo. La cierra y claro, por no hacer fuerza, simplemente dice, bueno, mañana la continúo leyendo. Mi amado hermano, debemos de entender que en Romanos el Señor quiere despertar, a través de su advertencia, su juicio, para bien, para los que perseveran, para mal, para los que han perdido sensibilidad. Y ese juicio en el versículo número, porque aquí me voy a quedar, ese juicio Dios lo hará, como lo dice el versículo 11, sin acepción, sin distensión, sin tener un engreído en medio de los suyos. Dice la Escritura, lo hará versículo 12 dice, porque no hay acepción de persona para con Dios. Y en función de eso, el verso 12 en adelante, que será lo que vamos a meditar el próximo día jueves, si así Dios nos lo permite, Dios dirá cómo llevará su juicio con los incrédulos y con los creyentes. Y cuando hablo de incrédulos, también quiero meter en ese rango a los que dicen ser cristianos y no lo son. Recuerda que para Dios no hay tres tipos de estándares, en cuanto a la vida del hombre o en cuanto al ser humano. Para Dios hay personas creyentes y no creyentes, salvas y condenadas, hijos de Dios, hijos del diablo. Así de sencillo. Dios es práctico en esto. Más bien para nosotros es complejo, porque queremos encontrar un equilibrio entre el mundo, entre las olas del mundo, y la vida cristiana. Decimos, ay, estamos así, de no por acá, por ahí, y ahí estoy, hermano, aquí estoy. Dicen por ahí, un pie por aquí, otro pie por allá. Mi amado, Dios tiene bien trazada la ruta. Los que se identifican con Él no dudan. ¿Se acuerda usted de las palabras de Elías? ¿No? ¿Por qué claudicáis entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle. ¿Cuántos creen que Jehová es Dios? Sigámoslo. En todo su esplendor, sin dudar, sin titubear. De todo nuestro corazón. Y si lo es el mundo, y si lo es Baal, id en pos de él. Pero hay que definir lo que somos. Y yo creo que somos hijos de nuestro Dios, templos de su Santo Espíritu. Amén. Démosle una fuerte ofrenda de aplauso a ese gran y poderoso Dios. Aleluya. Oremos en esta hora. Padre Celestial, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor,
Porque a través de esta carta, que es considerado como alimento sólido para tu iglesia, usted no solo nutre nuestras conciencias, sino nuestro mismo espíritu. De pronto devolviendo inclusive sensibilidad a lo insensible. ¿Es que acaso su palabra no nos enseña diciendo que su palabra es cual martillo que puede llegar a romper la roca en dos? ¿Acaso su palabra no nos dice que esta misma palabra, Señor amado, puede llegar hasta nuestros tuétanos? Que es como esa espada que corta de dos filos, que penetra, oh Dios,